Bienvenidas y bienvenidos al podcast de IRG. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Javier Chirivella, eminente neuropsicólogo de referencia en todo el Estado español, el cual es docente del máster de neuropsicología de IRG y también tutor de prácticas. El doctor Chirivella tiene un excelente currículum, extenso como el solo, y que, si me permitís, voy a leer un breve resumen porque si no tendríamos mucho trabajo. Es doctor en psicología por la Universidad de Valencia, especializado en neuropsicología y ha impartido numerosos cursos de doctorado en psicobiología, demencias y neurociencias. Es también director del Centro de Rehabilitación Neurológica, FIBAN, y presidente de la Fundación de Rehabilitación Neurológica desde el año 2011. Es experto en daño cerebral adquirido, con más de 20 años de trayectoria en hospitales como el Hospital de Valencia al Mar, creador del primer servicio de daño cerebral de la Comunidad Valenciana. Es investigador, tiene múltiples publicaciones en revistas internacionales y ha participado en infinidad de congresos, coordinando a uno de ellos. Es también miembro de sociedades internacionales como, por ejemplo, la Sociedad Internacional de Neuropsicología y bienvenido, Javier. Gracias. Es un placer poder charlar contigo un ratito. Hola, Javier. ¿Estás bien? ¿Estás cómodo? Muy bien. ¿Con nosotros? Fenomenal. Bueno, como hemos hablado previamente en esta entrevista, este podcast no hablaremos solo de tus logros profesionales, que son múltiples, sino de temas más personales, porque detrás de toda persona de éxito, detrás de todo proyecto exitoso, siempre hay una persona que sabe lo que hace y por qué lo hace. Tanto a nivel personal como a nivel profesional es importante conocer a la persona en sí más que a los retos profesionales que se han planteado. Javier, de niño, ¿cómo fuiste? Empezamos ya con la infancia. A ver, de niño, pues bien, yo soy el pequeño de 4 hermanos y como buen pequeño, pues todos dirían en su momento que era el mimado de su madre y el que más cobraba, evidentemente, porque era el más revoltoso. Entonces, mi padre era médico, entonces había muchos días que estaba de guardia y los días de guardia, pues había lío en casa, ¿no? Lo pasábamos bien, la verdad es que sí. Muy bien. ¿Y qué soñabas para cuando fueses mayor? Pues mira, cuando yo era pequeño me gustaba mucho cosas a nivel manual, ¿sabes? Me gustaba mucho la mecánica y algunos veranos donde averiaba con mis padres, pues los pasaba el verano entero pues con el dueño del taller del pueblo, y ahí pues tocando coches, aprendiendo cosas, y ahí la verdad es que era muy pequeño. Y me pasaba ahí todo el verano súper distraído viendo cómo reparaban y arreglaban coches y mecánica. Muy bien. A lo mejor eso te ha sacado de algún apuro ya siendo mayor, ¿no? Sí, y me he metido en algún lío también. ¿También? Bueno. ¿Qué te llevó a escoger la neuropsicología como profesión? ¿Una vez ya era psicólogo? ¿Fue antes? ¿Cómo fue el camino para llegar a ser neuropsicólogo? Fue antes. Yo estaba, creo, en cuarto de carrera, cuando las carreras eran de 5. Y un día mi madre, que estaba trabajando de enfermera en neurología del Hospital Peset, aquí en Valencia, me dijo, oye, aquí hay un chico que viene y es muy simpático, y era Raúl Espert. Podrías venir y entonces a ver qué te dice, porque es muy chulo lo que hace, está valorando gente. Y entonces, pues un día fui. Y entonces conocí a Raúl y empecé a formarme con él, primero en el Peset, y luego yo ya empecé, en solitario, empecé a ir a la FE a hacer valoraciones cognitivas en el servicio de neurología. En todo ese proceso, ¿pensaste en algún momento en dejar la neuropsicología para dedicarte a otro aspecto de la psicología clínica? Hombre, la clínica a cualquier estudiante de psicología le gusta. En general, nos gusta a todos la clínica. Pero me apasionó, la verdad es que el tema de la neuropsicología, todo lo que estuve viendo luego en psicobiología, de cómo funcionaba el cerebro. Piensa que yo venía de una formación
en la que me gustaba mucho la filosofía. Y entonces cuando yo empecé la carrera, la universidad, los límites empezaban a estar diferenciados entre filosofía y psicología, pero hace bastantes años no. Era una especialidad dentro de filosofía. Y la verdad es que siempre me gustó la neuropsicología desde que empecé de estudiante ya a ver pacientes, porque siempre me gustaba estar con pacientes. Tu padre era médico, has dicho. La neuropsicología es la parte o la especialidad más parecida a la medicina porque se estudia, en este caso, el cerebro humano. ¿Puede tener influencia esto? Puede tener influencia. Fíjate, él era traumatólogo, pero los últimos años de su vida estudiaba muchísima psicología. Entonces se fue separando cada vez más de lo que era la medicina más tradicional y se fue acercando más a lo que es la mente y lo que es el cerebro y las neurociencias en general. Sí, él estudió hipnosis también. Y como te contaba antes, los primeros años cuando ejerció, pues cuando acabó la carrera, él estuvo en África trabajando de médico allí y yo nací allí, de hecho. Muy bien, Javier. ¿Qué es lo que te sigue motivando para seguir en este camino y hacer cada vez más cosas y ampliar tu fundación y estar a pie del cañón día sí día también? Al final lo que motiva es el paciente y la familia. Es decir, cada persona que viene a la clínica es una historia, es gente de la que aprendes. Los pacientes muchas veces te los llevas a casa porque te tocan, porque eres un ser humano y luego es un campo tan bonito de estudiar, todo lo que es la neuropsicología. Se sabe cada vez más cosas y no te lo acabas. Entonces te da ganas de seguir, de tener más tiempo para estudiar, aunque también quieres estar con pacientes, ¿no? Es difícil. Claro. Todos los psicólogos decimos que hemos empezado y estamos en esta profesión porque queremos ayudar al prójimo. ¿Hay algún caso de algún paciente que hayas sentido tú especialmente que le hayas cambiado la vida? Sí. Lo que pasa es que te quedas con los que no, generalmente. Con los que no has podido ayudar, o piensa que cuando tratas con pacientes además con daño cerebral, son pacientes muchas veces delicados a nivel físico y hay alguno que puede fallecer y entonces y luego hay personas que a lo mejor han recibido radioterapia y entonces la progresión no es buena. Es a veces difícil el no acercarse, el estar ahí, que notan que estás ahí porque lo necesitan y la familia sobre todo, pero es difícil a veces que no te afecte y ya cuando empiezas a tratar niños, pues más complicado todavía. Claro, debe ser más difícil por el tema de la edad, ¿no? Claro, además yo tengo hijos, entonces los ves, algunos de ellos de la misma edad y que ya tan pequeñitos estén sufriendo, pues hombre, pues da mucha pena, ¿no? A todos los psicólogos nos ha pasado algo parecido. Yo recuerdo cuando yo empecé, mi primer trabajo era diagnosticar a niños que tenían un cierto nivel de deficiencia mental porque tenían derecho a una paga del Estado. Y recuerdo que atrasé 3 años ser padre porque solamente tenía inputs de niños que estaban todos pues bastante mal en ese aspecto, al menos el aspecto cognitivo. Ya, a veces hay que salir hay que salir siempre de nuestra burbuja porque es una auténtica burbuja y el mundo está ahí fuera. Que además tampoco lo es todo. Es decir, nuestro mundo es muy reducido siempre. Sí. El mundo de cualquier persona, ¿no? Eso es. ¿Cuál ha sido tu mayor reto profesional? Mi mayor reto profesional fue por casualidad. Yo estaba trabajando estaba de becario sin cobrar en el Hospital La Fe, viendo pacientes todas las semanas y entonces hubo un momento que la necesidad la vi, o sea, porque yo valoraba personas con demencia, personas con traumatismos craneales, los veía y ellos mismos me decían, bueno, ¿y ahora qué? Y yo decía, bueno, ahora ya nada, es decir, que yo estoy aquí para valorar, para ver los déficits cognitivos y tal, y ya está. Entonces la necesidad es que la vi enseguida, que había que organizar algo para poder hacer rehabilitación de estas personas. Y entonces estuve durante meses buscando dónde poder hacerlo
Y una buena amiga, psiquiatra, me dijo, oye, pues a lo mejor podrías preguntar en el Hospital Valencia al Mar. En este hospital solo hay algunos pacientes de salud mental y es un hospital que está vacío y se podría a lo mejor hacer algo así. Pero necesitábamos hospitalización para pacientes severos. Y así empecé. En el año 98 empecé con esa primera unidad de daño cerebral en Valencia al Mar. Él es pionero, por tanto, en ello y muchos pacientes valencianos te tienen que agradecer el que hayas tomado esa decisión. Gracias en nombre de ellos. No hay éxito sin fracaso previo. De hecho, creo que era Einstein que decía algo así como que el éxito es la concatenación de una serie de errores que al final pues, te sale bien la cosa. Después de muchos ensayos, digamos, te salen bien muchas cosas. ¿De qué error guardas un recuerdo como el que te ha empujado después a seguir trabajando? ¿Errores profesionales o personales? Bueno, de cualquier índole. Bueno, al fin de cuentas, todos los que tomamos decisiones o todas las personas que toman decisiones, que son todo el mundo, más importantes, menos importantes, cometen errores. Nunca, esto nos lo han enseñado la terapia cognitiva, es imposible que siempre tengas éxito y siempre fracases también. Los errores, que alguna vez los sigo cometiendo, yo creo que es saber contar hasta 5 o hasta 10 antes de dar un primer paso. Y entonces ha habido varias cosas en mi vida profesional que debería haber hecho de otra manera y por ímpetu pues metí la pata y entonces con el tiempo pues ya voy aprendiendo a pensar más las cosas, ¿no? Decía el señor Hilton, que montó la cadena de hoteles, que la empresa exitosa, él hablaba de sus hoteles, es la que alguien ha tomado decisiones importantes y que estas decisiones en menos de un 20% han sido erróneas. Y que a partir de este punto que ponía el 80% de aciertos y el 20% de fracasos, si tenías más fracasos que éxitos, la empresa se iba al traste y si no, pues no sé cuántos hoteles tienen en estos momentos la cadena Hilton, pero creo que tiene más de uno, ¿no? Bien, ¿hay alguna historia que se te haya quedado grabada en torno a tu vida profesional? ¿De algún paciente? Hay muchas, es decir, los primeros años además que estuve trabajando con accidentados de tráfico, de gente joven, accidentes de moto, luego con perspectiva lo ves y en aquel momento me afectaba menos. Si fuera ahora, eso será la edad, me estoy haciendo mayor. Lo pienso y la verdad es que era gente pues muy joven que quedaba con unas secuelas importantes y muchas veces no era culpa ni de ellos, que a veces iban por una zona, un atropello y sí que ha habido bastantes casos que me han marcado. ¿Cómo has cambiado tú con el paso del tiempo desde que estás en el ámbito de la neuropsicología? Y no me digas que tienes más ganas ahora que cuando empezaste, eso ya es evidente. ¿Cómo he cambiado profesionalmente? Sí. Pues, y también personalmente, porque una cosa con la otra va siempre unida. Sí. Hombre, tengo más perspectiva a nivel personal y profesional. Y profesionalmente estos últimos años, 10 años o así, me he enfocado mucho más a todo el campo de la neuromodulación. Y es un campo apasionante porque por debajo y por detrás pues que tienes que estudiar muchísimo, ¿no? la neurofisiología del cerebro y es un reto cada persona porque muchas veces cuando llegan pues en base a la clínica puedes tener una hipótesis y probar, pero luego también podemos hacer un mapeo cerebral que se llama, podemos comparar. La tecnología evoluciona muy rápidamente y cada vez tenemos más recursos, más medios. También, entonces puedes comparar una persona con personas de su edad y entonces en base a eso pues modificar o no el protocolo. La neuromodulación, la verdad es que en los últimos 2 años, fíjate solo, ha explotado a nivel mundial y en España en particular. Y lo que solo hace 5 años éramos muy raros y ahora en casi todos los congresos de neurología, de rehabilitación, de neuropsicología se está hablando de neuromodulación. Ahora incluso venden aparatos para hacer neuromodulación en Amazon. Estos aparatos caseros
¿Son peligrosos si no se saben utilizar o son inocuos? Hombre, son peligrosos porque al final es una corriente eléctrica, por pequeña que sea, y ese dispositivo, si está en Amazon, generalmente no ha pasado los cánones de calidad que tiene que pasar cualquier dispositivo médico. Entonces, yo nunca recomiendo que la gente se lo compre por esa vía, porque yo los he comprado muchas veces para probarlos, para ver, y entonces ves que son dispositivos que carecen de sistemas de seguridad que tiene cualquier dispositivo médico. Pero aparte, supongo que los electrodos también hay que ubicarlos en sitios estratégicos. Sí, hombre, los puedes poner en el sitio correcto, porque ellos te van a explicar dónde ponerlos, si estás deprimido, pero al final tú lo que necesitas es saber que la corriente que está pasando desde el ánodo hasta el cátodo es la que dicen que está pasando, ni más ni menos. Ni menos porque no sirve para nada, ni más porque puede producir una quemadura o algo más grave a largo plazo. ¿Qué decisiones importantes has tomado a lo largo de tu vida que te haya afectado, te haya condicionado a nivel personal? Decisiones... Por ejemplo, tu padre debería tomar una decisión importante cuando se fue al Congo, has comentado antes, ¿no? Sí. Que esto no es ir a la esquina, digamos, ¿no? Hombre, importante, pues hace ya bastantes años, cuando dejé de trabajar en los hospitales y empecé a trabajar solo en las clínicas y a través de la fundación, sin depender, sin tener el paraguas del hospital. Perdí el paciente hospitalizado, que es una pena porque esos primeros meses son bonitos de ver el progreso, pero ahora, como la filosofía cada vez es más de mandar al paciente a casa lo antes posible, cosa que yo también pienso que es buena, que la gente esté en su casa en cuanto pueda estar en su casa, pues esos primeros centros que monté a nivel ambulatorio, yo creo que hubo un antes y un después en mi vida profesional. Claro. Tú supongo que eres, aparte de ser un neuropsicólogo reconocido, también has planificado, porque esto no se monta como que monta una churrería o monta una tienda para vender caramelitos a los niños, ¿no? Sí. ¿Eres, por tanto, una persona muy planificadora o eres más bien de improvisar? Soy muy... improvisar no, porque la vida ya te va diciendo que no improvises demasiado, porque vas a meter la pata. Pero sí que soy muy emprendedor, con lo que conlleva, pero me gusta más la parte clínica, me gusta más estar con el paciente, me gusta más estar con los compañeros, comentar casos. Y lo otro pues me vino porque cuando montas algo así, pues al final vas creciendo, al final eres 10, 15, 20 personas y tiene que haber una empresa detrás y tienes que saber un poco manejar las cosas. Un poco de gestión y un poco de finanzas y un poco de todo. También de selección de personal o de recursos humanos o de capital humano, etc., ¿no? Hay una parte importante de ti que me gustaría que me respondieras. Normalmente la gente tiene de ti un concepto, pero tú a lo mejor tienes otro concepto de ti que no tiene la gente. Es decir, la muestra pública tuya es de una, y esto nos pasa a todos los seres humanos, pero a lo mejor a nivel personal no coincide con lo que la gente crees que opina de ti, ¿no? ¿Qué opina de ti la gente? La gente opina que soy serio, que soy distante. Me lo han dicho muchas veces en mi vida, que impongo mucho. Pero en las distancias cortas todo el mundo sabe cómo soy. Que soy una persona cercana, cariñosa, que en el sentido no creo que no tengo maldad, y entonces esa figura que a veces se crea de mí, cuando me ven los niños, además muchas veces con esa barba, con la corbata, esa bata, pues soy pues una persona grande, entonces la gente tiene, incluso gente que trabaja para mí, pues a veces les cuesta venir a hablar conmigo porque... ¿Das miedo? Doy miedo, sí. pero luego ya no. Bueno, perfecto. ¿Qué te gustaría seguir aprendiendo? Seguir aprendiendo. Pues el campo en el que estoy, el que te decía antes. Aprender cada vez más porque hay mucho todavía de la neuromodulación, de la conectividad cerebral, de ver cuáles son esas dianas en el cerebro, intentar acertar en esas dianas para hacer tratamientos cada vez menos invasivos e intentar evitar los efectos secundarios que a veces tienen los fármacos,
y poder así ayudar a la gente. Si eso lo podemos complementar con una rehabilitación con profesionales bien formados, pues es que lo tienes todo. Ahora que tenemos tantas herramientas para conocer el cerebro y se saben tantas cosas, hemos pasado del primer descubrimiento en la Primera Guerra Mundial con los lesionados de la guerra a tener ahora tags, escáneres, resonancias, mil historias. Supongo que todo esto hace que sea más complejo y que llegue un momento, yo a veces esto lo he pensado, de que la psicología como tal acabe siendo más neuropsicología que no psicología, porque al final las emociones también, el estado de ánimo, sabemos que hay ciertos neurotransmisores que afectan el que estés contento, triste, que te guste el deporte o te guste más la literatura, ¿no? Sí, pero mira, el otro día vi una paciente que vino remitida, en este caso era por depresión, que me miraba como diciendo, a ver si él está en mi sintonía. Y me preguntó, ¿usted cree en el alma? Yo pensé, empezamos fuerte. Para nota. Sí, entonces es difícil, estudiar y entender desde un neurotransmisor a una conectividad cerebral, a cosas más profundas. Me preguntó, ¿el alma cree que está? ¿Dónde cree que está? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Está en el corazón? ¿Está en el cerebro? Yo intenté ser con ella muy, bueno, evidentemente muy cordial, pero muy también científico. Estuve explicándole pues cómo funciona el cerebro, lo que ella siente, por qué es. No sé si la convencí. Si viene a tratamientos que sí. Pero es difícil, a veces separar las cosas. El cerebro cada vez se habla más como un todo y es como un todo de muchas más cosas también. Dentro de 10 años, ¿cómo te imaginas tú si algún día has hecho un ejercicio que muchos hemos hecho de visualizar o intentar visualizar cómo será la profesión de neuropsicólogo? ¿Cómo será? Hombre, la verdad es que pinta bien. Pinta bien porque cada vez hay más estudios, cada vez hay más profesionales que estudian la neuropsicología, cada vez hay más otras corrientes de la psicología y de la medicina que están viendo la importancia de la neuropsicología y yo creo que cada vez habrá más medios para hacer más cosas a un precio razonable, para poder hacer investigación dentro de los hospitales y que no solamente sea investigación con muy pocos pacientes. En fin, yo veo que hay mucho campo para poder hacer cosas súper interesantes. ¿Qué consejo te hubiese gustado recibir cuando empezabas? Cuando empecé a ejercer. Sí. ¿Qué consejo? Ni idea. Alguien te aconsejó, dedícate, antes has comentado que tu madre te dijo, viene aquí un chico joven, muy guapo, muy simpático, hace cosas muy chulas. Es que lo que estuve haciendo, si lo miro ahora, es lo que tenía que hacer. Fueron muchos años de ver muchísimos pacientes, de formación, de mucha formación clínica y de estudiar por mi cuenta, y al final eso es un poco lo que pienso se debe hacer. Es cuando tienes una visión más global y más certera de lo que es, de cómo funciona más o menos el cerebro, y cuando el cerebro está dañado, qué es lo que puede estar ocurriendo a nivel neuropsicológico. ¿Tú crees que la psicología clínica, como la conocemos ahora con las terapias, con las distintas orientaciones, la humanista, la terapia cognitiva, la dinámica, etcétera, va la neuropsicología a comerse terreno a la gente que se dedica a la psicología clínica? No, la clínica siempre va a existir y además es necesaria. Y es más, hay muchos pacientes neuropsicológicos que van a necesitar terapia y van a necesitar clínica. Cuanta más conciencia de enfermedad hay, el pronóstico es mejor. Y cuanto más el pronóstico es mejor y más conciencia, aparecen más síntomas que deben ser tratados por un psicólogo clínico.
Tú que eres profesor de nuestro máster de neuropsicología, entre otros, y tutor de prácticas, ¿qué consejo les darías a los jóvenes que se quieren dedicar a la neuropsicología? Que estudien mucho, que no hagan ningún curso o ningún máster, ninguna formación por tener el título. Si realmente esto creen que es lo que les va a guiar su vida profesional, que estudien mucho porque es complejo y es un aprendizaje que se tiene que ir dando despacio a base de años. Y por otro lado, tú como un profesional que en un día tomaste la decisión de emprender tu propio proyecto profesional, ¿qué crees es mejor, la libertad o la seguridad profesional? ¿La libertad o la seguridad? Hombre, la libertad, claro. El poder intentar hacer las cosas como tú crees que se tienen que hacer. Claro, supongo que ahí va mi rama más emprendedora, ¿no? Pero cuando ya has visto bastante en este campo, ya tienes bastante claro cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, al principio no sabes, entonces te tienes que dejar guiar por alguien que sepa, claro. Bueno, y por otro lado, ¿qué crees que tiene que hacer el alumno, el futuro profesional de neuropsicología? ¿Intentar cambiar el mundo o cambiarse él? Cambiarse él. Cambiándose él va a cambiar el mundo. Pero primero va... Cambiándose él va a cambiar el mundo. Me quedo con esa frase que me gusta, te la compro. Bien, gracias Javier. Ha sido un placer habernos sido tan franco y tan honesto con tus respuestas. Conocemos un poco más y queremos con este podcast animar un poquitín a los jóvenes emprendedores dentro del ámbito de la neuropsicología a tener en primer lugar muchas horas de estudio, muchas horas de dedicación y después pues a poder, como hacemos todos los psicólogos o todos los que hemos cogido esta profesión, intentar ayudar al prójimo, en ese caso, en esta faceta, desde una vertiente mucho más orgánica que no a nivel mucho más emocional. Gracias, Javier. Gracias. Gracias a los seguidores del podcast IRG. Nos vemos próximamente en la siguiente entrega.